Buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre distribuciones numéricas. Para los que tienen el libro, esto se encuentra en la página 22. Ahora, las distribuciones numéricas son, un conjunto de números determinados. En este conjunto, correcto, se va a distribuir los números en un esquema gráfico. Y tienen que cumplir ciertas condiciones que nos van a dar en el problema, ¿correcto? Por ejemplo, todas las filas que sumen 15 o todas las columnas que sumen 10 y ordena los números del 1 al 10, por ejemplo. Nos van a dar cierta cantidad de números que tenemos que ordenar en cada uno de los casilleros o en cada uno de los espacios que nos estén dando, ¿correcto? Y tienen que cumplir algunas condiciones. Esto se aprende más con ejemplos. Ahora, en el primer ejemplo nos dice, distribuye los números del 1 al 9. Ya, del 1 al 9, nos dicen en el primer ejemplo. De modo que se cumpla las siguientes sumas. Nos dice, correcto, que hacia este lado tiene que sumar 11. Hacia este lado tiene que sumar 11. Hacia abajo tiene que sumar 18. Y hacia acá también tiene que sumar 18. Ahora, yo tengo que buscar estos números, ¿correcto? Y colocarlos del 1 al 9 para que sumen esas cantidades. ¿Está bien? Ahora nosotros nos ponemos a pensar, hay dos filas que suman 18. Y hay dos columnas, y hay una columna que suma 11 y hay otra columna que suma 18. Hay una fila que suma 18 y hay una columna que suma también 18. ¿Correcto? Vamos primero por el 11. El 11 que tiene menos dígitos. Menos números. Tendría un número, dos números, ¿cierto? Dos números. En este caso tendría un número, dos números, tres números. A mayor cantidad de espacios que tenga la fila, entonces voy a usar números más pequeños. ¿Correcto? Si tengo menores espacios, voy a usar números más grandes. Por ejemplo, si utilizo acá el 7, ¿qué número utilizaría para que me dé 11? El 4, ¿correcto? Y me daría 11. ¿Está bien? Yo ya llené este espacio, ¿cierto? Ahora, este 18, yo ya tengo un 7, me faltaría 11. Yo puedo sumar 5, ¿correcto? Y 6. 5 y 6 ya me darían 18, ¿cierto? Serían 11 más 7, 18. Sí, está bien. Ahora, en la siguiente columna, ¿qué más podría hacer? Hacia abajo, el 18 hacia abajo. Yo podría colocarle acá el 9, ¿correcto? Porque si yo coloco acá el 9, ¿qué números sumados me darían 11? Yo ya no podría, ¿cierto? Por eso le coloco el 11 en ese espacio, porque yo ya no podría colocar el 9 acá, porque tendría que sumar 9 más 1 y no existen dos unos. ¿Está bien? Coloco el 9 en esa parte porque sería la única opción. 9, 1. 9, 1 más 5 serían 16. 3 serían 18, ¿cierto? ¿Y qué números me faltaría? Me faltaría el 8 y el 2. Y date cuenta que 8 más 2, 10 más 1, 11. Entonces, cumple, ¿correcto? Y así tienes que ir probando hasta que cumpla las condiciones. Como ya habíamos dicho, te dan un rango de números y te dan condiciones que debe cumplir el arreglo numérico, la distribución numérica. En este ejemplo número 2, ¿qué nos dice? Nos distribuye los 7 primeros números impares. ¿Cuáles son los primeros números impares? Números impares mayores que 8, nos dicen, ¿correcto? Números impares mayores que 8 de tal forma que la suma de cada línea sea la misma, ¿correcto? O sea, si yo sumo en ese sentido, tiene que ser igual. Si yo sumo en ese sentido, tiene que ser igual, ¿correcto? Ahora, pero nos están pidiendo la suma de los números impares. Sería 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. ¿Correcto? Ahí tendríamos 7 números, ¿cierto? Tendríamos los 7 números impares mayores
que 8. Ahora, ¿qué podría hacer en esta cosa? Yo podría colocar el mayor número en el centro y probar, ¿correcto? Ya usé el 21. Yo podría probar, por ejemplo, acá el 15. Ya utilicé el 15. ¿Cuánto me falta? Sería, aunque no sabemos, ¿no? Tenemos que buscar una suma. Y acá le pongo el 13. ¿Cuánto me sumaría en esta ocasión? 15 más 21 más 13. 15 más 21 más 13. ¿Cuánto sumaría? Sumaría acá 9. Y acá sumaría 4. Entonces, hacia este lado suma 49. Hay que ver si logramos hacer sumar 49 hacia otros lados. Acá si le pongo, por ejemplo, el 11. Y acá le pongo el 17. ¿Cuánto sería 11 más 21 más 17? Sería 9, 49. También suma 49. Y ya he usado el 11, ya he usado el 17. Y solamente me sobra el 9 y el 19. Los coloco indistintamente. Y también suma 49, ¿correcto? A ver, hay que revisar. 19, 21 y 9. 19 lleva 1, 49. También sería lo mismo. Entonces, el arreglo o la distribución numérica quedaría de esta forma. Ahora vamos a los problemas de la página 23. Vamos a los problemas de la página 23. Nos dice, ubica los números del 1 al 8. Del 1 al 8. ¿Correcto? En las casillas, de modo que los números ubicados en cada fila y cada columna de 3 casillas sumen 14. Tienen que sumar 14, ¿correcto? Eso quiere decir que hacia este lado tiene que sumar 14. Hacia este lado de acá tiene que sumar 14. Este lado de acá también tiene que sumar 14. Y hacia acá también tiene que sumar 14. ¿Está bien? También nos dicen, luego determina la suma de los números ubicados en la parte sombreada. Y nos dan una parte sombreada que no le he puesto. Esta sería la parte sombreada. Nos dice, determina la suma de los números que van a ir en la parte sombreada. A la parte sombreada yo le voy a poner, cambiar de color, moradito. Le voy a poner A, B, C y D. ¿Correcto? Porque no sé. Y solamente me piden esos lados. Ahora, yo sé que hay un 14, otro 14, otro 14 y otro 14, ¿cierto? O sea, voy a tener 4 veces 14. 4 por 14 va a ser igual, hay que ponerlo un poco más abajo. Un poco más abajo sería 4 por 14, ¿correcto? Va a ser igual. Recuerda que es del 1 al 8, o sea, los números dentro de las casillas van a estar distribuidas del 1 al 8. Entonces, por lo tanto, si yo he multiplicado cada una de estas, o sea, esto y esto he multiplicado, ¿correcto? O sea, 4 por 14, me tiene que dar la suma del 1 al 8, ¿cierto? Más 5, más 6, más 7, más 8, ¿cierto? Pero date cuenta que si yo tomo esto, y tomo esto, ¿correcto? Y luego tomo esto de acá, se está tomando doble vez, ¿cierto? Se está tomando doble vez. ¿Está bien? Por 2, y tendría que restarle solamente las esquinas, menos A, más B, más C, más D. Tendría que restarle las esquinas, ¿correcto? Las esquinas es donde estarían las letras. Ahora, 4 por 14, ¿cuánto es? Es 56. La suma de todos esos números multiplicado por 2 sería 72. Me queda menos la suma de todas las esquinas. ¿Correcto? A ver, para repasar, ¿qué es lo que hemos hecho? Para repasar, para que no se pierda. Ya. Cambiar de color. Ya por este verdecito. Ya.
¿qué es lo que hemos hecho? ¿Sí o no? Que esta columna debe sumar 14, esta fila 14, esta fila 14 y esta fila 14, ¿cierto? Entonces, yo sumo todo, sería 4 por 14. Pero yo sé que en cada uno de estos cuadraditos van a ir números. Y como estoy sumando todo, entonces tendría que ser igual a la suma del 1 al 8. Pero hay que recordar que se está duplicando algunos números y nos damos cuenta porque se están tomando doble estos números. Lo multiplico por 2, pero al multiplicar por 2 también se estarían multiplicando estos lados de acá. Entonces tendría que restarlos para que la igualdad me salga esto. Finalmente, hemos operado y nos quedaría, bueno, menos a más b más c más d pasa al otro lado y nos quedaría a más b más c más d y nos quedaría 72 menos 56, que sería igual a 16. Y eso es lo que saldría, ¿correcto? Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, coloca en cada uno de los círculos los números, nos dan los números ahora, 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, ¿correcto? Sin repetir, de manera que la suma de los tres números unidos por unidad o por una línea sea la misma. Luego determina dicha suma. Nos están pidiendo esta suma de acá. Hay algo curioso en estos números. Si yo sumo el 1 más el 10, me da 11. Si yo sumo el 3 más el 8, me da 11. Si yo sumo el 4 más el 7, me da 11. Y el que me sobra es el 5. Ah, el 5 tiene que ir al centro. Y luego distribuyo de tal manera que sumen 11. ¿Correcto? Suma 11, 1 más 10, 1. Y 10 suman 11. Más 5, 16. ¿Cierto? Ahora, el 3 y el 8. 3 y 8 suman 11, más 5, 16. Y me sobra el 4 y el 7. 4 y el 7, ¿correcto? Y eso es lo que saldría. Tendría que verificar primero qué relación cumplen los valores al inicio. En la siguiente pregunta me dice, coloca en cada casillero trapezoidal un número de un dígito tal que en 3 casilleros trapezoidales consecutivos, cualesquiera, resulte la misma suma. Si la suma de todos los dígitos es 66, determina cuál es el mínimo valor de x. X me dan en este lado de acá. ¿Correcto? Bueno, se sabe que la suma de los 3 casilleros trapezoidales consecutivos cualesquiera da el mismo resultado. ¿Está bien? Así que si yo sumo, por ejemplo acá A y B, ¿está bien? La suma me va a dar x más a más b, ¿cierto? X más a más b. Pero si yo quiero continuar escribiendo, o sea, estos tres valores de acá me tienen que dar igual a estos tres valores de acá consecutivos, ¿cierto? O sea, x más a más b tiene que ser igual a más b más algo que esté acá. Y ese algo, lógicamente, tiene que ser x. Porque si es x, correcto, cumple que esta suma de acá, o sea, los tres consecutivos, sea igual a los tres consecutivos siguientes, ¿cierto? Y eso es lo que cumpliría en este caso. ¿Correcto? Por lo tanto, ese casillero sería x. Y nos damos cuenta que hay una secuencialidad. ¿Correcto? Hay una secuencialidad y nos percatamos que tendría que ser, en este caso, A, B, X, ¿correcto? Acá nos faltaría algo. ¿Correcto? Acá nos faltaba una rayita más que me había olvidado de colocar. Y tendría que ser A, B, ¿cierto? ¿Y qué nos estaban diciendo? Que todo suma 66. Si nos damos cuenta, hay A más B más X más A más B más X más A más B más X igual a 66. Y nos damos cuenta que A hay 3 veces, sería 3A, más B hay 3 veces, más 3B. Y X hay 3 veces, 3X igual a
66, ¿cierto? Le saco tercia a todo y me quedaría A más B más X igual a 22. Hay que recordar que nos han pedido X mínimo, ¿correcto? El X mínimo. ¿Cuál será el X mínimo? Y hay que recordar también que cada valor que va en cada casilla es de un solo dígito. Por lo tanto, si me piden el X mínimo, A y B tiene que ser máximo, ¿correcto? Y como son de un solo dígito, el máximo valor de un solo dígito sería 9, ¿cierto? Y A y B tendrían que ser 9. 9 más 9, 18 más X igual a 22, ¿correcto? X nos quedaría igual a 4. Y eso es lo que saldría. ¿Está bien? Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios, por favor. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video.